La historia del Rin es una historia fascinante, de frontera, de comercio, ligada a la Liga Hanseática y al Sacro Imperio Romano Germánico. En esta temporada iremos de Basilea a Ámsterdam, aquí la cuna del capitalismo. Recorreremos una historia fascinante, donde tradiciones e innovaciones se mezclan, generando una de las rutas más bellas de Europa. Castillos de cuento, paisajes sublimes, ciudades de encanto, la historia y sus estilos que dejaron su huella en esta columna vertebral fluvial. El Rin como tierra de leyenda y realidad. Vengan conmigo a este nuevo viaje en el tiempo. Después de 7 días y 800 kilómetros de río y ruta recorriendo embarcados el Rin junto a Interexpress y Scenic, finalmente llegamos a Ámsterdam para iniciar una nueva aventura. Gracias a su apoyo pudimos conocer magníficos lugares y empaparnos de la historia de Alemania, compartiéndola con ustedes en sus casas. Partimos este recorrido en Basilea, donde visitamos al mismo Erasmo de Rotterdam enterrado en la catedral y pudimos hablar del período de guerras de religión. En Basilea nos embarcamos en la aventura fluvial junto a Scenic, viviendo momentos memorables a bordo de esta magnífica casa. Las escenas del río se aparecían cual postal y la coordinación perfecta nos fue llevando a distintos lugares con precisión de reloj. Seguimos en la bella y medieval Estrasburgo, con su rosa catedral gótica y sus casas de entramado de madera dignas de cuentos de hadas. Continuamos hacia la sofisticada y elegante Baden-Baden. Ahí visitamos Rastatt y fuimos sorprendidos con un magnífico concierto en el escenario perfecto. Continuamos hacia la romántica Heidelberg, en la que el castillo y pueblo se nivelan armónicamente. El Rin y sus castillos fueron la guinda de la torta que nos hizo soñar y deslumbró a cada minuto. Los mitos y leyendas de los germanos se hicieron presentes. Los nibelungos salieron a nuestro paso. Terminamos elevando los ojos al cielo desde la Catedral de Colonia, donde el gótico y el neogótico se funden en total armonía. De esta ciudad nos fuimos infinitamente perfumados, purificados, con un aroma ancestral que aún hoy encanta, para finalmente terminar esta aventura fluvial tomando nuestras bicicletas para llegar a destino. Y llegamos a Ámsterdam. Llegamos a Ámsterdam, terminamos el crucero por el Rin, nos bajamos y llegamos a la hora perfecta, el atardecer. No, es maravillosa, además esta ciudad llena de canales, la dicen por ahí como... La Venecia del Norte. Exactamente. Vamos a dar una vuelta. Muchas cosas que ver, vamos a conocerla. Ámsterdam inició como un pequeño pueblo pesquero a orillas del Amstel. Desde el comercio fue creciendo y sus invenciones financieras, entre las que están las sociedades de acciones y los bancos centrales, la catapultaron para llegar a ser uno de los lugares más prósperos de Europa. Eso aún se ve en la urbe, famosa por sus libertades desde siempre. No solo creyó en el libre mercado, sino en la libertad de ideas. Diversa y cosmopolita, ocupada y liberada en el siglo XX, sede de rebeldía y revolución, lugar de origen de las performances, en la que la crítica al sistema se une a un libertinaje que incluso hoy es chocante. Es vista como cool y el emblema es John Lennon y Yoko Ono en la cama con una bicicleta. Aún hoy atrae a jóvenes del mundo entero. El viejo ayuntamiento pasó a ser el Palacio Real cuando Napoleón Bonaparte termina con la República de Batavia y crea el Reino de Holanda. Este magnífico edificio fue construido en la llamada Era de Oro, auge económico de la República de los 7 Países Bajos Unidos, la que por el comercio era, sin duda, durante el siglo XVII y XVIII, la región más próspera y poderosa de Europa. La sala civil se encuentra en el corazón del Palacio Real de Ámsterdam. El arquitecto Jacob von Klampen la diseñó como un punto de encuentro, como una prolongación de la ajetreada Plaza Dam y del puerto.
Es evidente que se inspiró en la arquitectura y las leyendas del mundo clásico. La abundancia de mármol y de esculturas mitológicas del mundo clásico tenían como objetivo recordarle al ciudadano y al visitante que Ámsterdam era la ciudad más importante del mundo. El hall del Ayuntamiento de Ámsterdam muestra precisamente lo que los Países Bajos habían logrado para el siglo XVII. Era el país más importante del mundo gracias al intercambio comercial. Cual Atlas sostenían en sus manos el mundo estaba en sus manos, pero precisamente sostener el mundo, igual que Atlas, implicaba una gran responsabilidad. Si sacan las manos, se puede caer. Eso es lo que queda plasmado en este lugar. Simbolismo y abundancia muestran la grandeza de este pequeño país en el pasado. La Compañía de las Indias Orientales Neerlandesa, la primera sociedad de acciones del mundo, fue un imperio comercial de enorme poder. Sus barcos surcaron los océanos de todo el globo terrestre, abriendo rutas comerciales, fundando ciudades y sofisticando a Occidente. Napoleón Bonaparte cambió la política de toda Europa. Aquí, en los Países Bajos, terminó con la tradición republicana y estableció corona. En 1811, en el marco de las guerras napoleónicas, el emperador francés tomará los Países Bajos y convertirá el ayuntamiento en el Palacio Real. Instalará a su hermano, como en tantos otros lugares, así que Luis se instalará aquí e intentará establecer sus aposentos al más estilo francés del momento, el estilo imperial francés. Ámsterdam, durante el reino de Luis II, pasó a ser la tercera capital imperial, después de París y Roma. Tras la caída de Napoleón, se mantendrá la monarquía bajo la Casa de Orange-Nassau. Desde 1890 y durante 123 años, el trono de los Países Bajos fue ocupado por mujeres de la Casa de Orange-Nassau. Esto hasta el año 2013, cuando se produce la abdicación de la reina Beatriz en favor de su hijo, el actual monarca, el rey Guillermo Alejandro. La Casa de Orange, líderes calvinistas, emergen en el marco de las guerras de religión tras la Reforma. Ellos buscaban terminar con el dominio de España católica en Flandes, que imperaba desde Carlos V. La Guerra de los 80 años, también llamada Guerra de la Independencia, culminó con una Holanda protestante y una Bélgica católica. Tras esto, un esplendor económico marcó la zona y tras la Revolución Francesa terminaron bajo las garras de Napoleón, quien finalizó la República. A su caída, los Orange-Nassau no tuvieron problema de mantener el título real. Esta es una monarquía muy joven. Muchos intentan equipararla con las otras casas reales europeas, pero aquí no hay historia ni tradición. Es una monarquía creada para ocultar el fin del esplendor. Ámsterdam es una ciudad de encanto y armonía. Las casas distintivas, de fachadas ultra delgadas, se explican como un modo de pagar menos impuestos. Se pagaba por metro de fachada. Cada casa parece igual, aunque marca su impronta personal en las cornisas decoradas. Estas edificaciones se combinan con bicicletas, canales y flores por todas partes. Estas siempre se han dado muy bien en tierras lluviosas y aquí llueve. En 1862 se crea en la ciudad el Mercado de las Flores, hoy atractivo turístico y sello de la ciudad. El Blumenmarkt es el lugar de bulbos y semillas, entre los que destacan los famosos tulipanes, hoy marca de esta tierra. Es un real espectáculo ver la cantidad de variedades y posibilidades florales. Para conocer más de esta historia e interesante mercado, qué mejor que conversar con Frank Gunthard, productor de flores del lugar. Pero sí va para comprar estas cositas, algo dicho. Exactamente. Hola Frank, bueno, muchas gracias por acceder a esta entrevista en nuestro programa Un viaje en el tiempo. Me siento muy bajita, tú como buen holandés, muy alto. Lo primero que quería preguntarte es que cuando uno piensa en Holanda, piensa inmediatamente en las flores y sobre todo uno piensa en el tulipán. Pero creo que el tulipán no es originario de Holanda.
No, eso es correcto. Primera, muchas gracias para pedirme por esta entrevista y con mucho gusto yo trato de explicar algo sobre la historia de las flores en Holanda. Y es correcto que tú dices, mucha gente piensa el tulipán sería de origen holandés, pero no es. Fue un científico francés, el señor Clusius, en el siglo XVI, que traía los primeros bulbos de Turquía, al norte de Turquía. Y por ladrones después, porque él trabaja un poquito en hibridación de los productos, pero la parte empezaba a crecer como en cantidad de área cuando unas personas robaron los primeros bulbos del jardín botánico de la Universidad de Leiden, porque el señor trabajaba por este jardín. Y en los 100 años después, por el efecto de hibridación de los productos, teníamos una escala de diferentes variedades y tipos de flores, y con eso Holanda empezaba a crecer. Bueno, en el siglo XVI, el tulipán, el gusto por el tulipán comienza a ser cada vez mayor, porque aquí se comienza a producir flores cada vez más exóticas, de colores maravillosos, y pasa a ser parte de la vida de las familias, sobre todo de las familias adineradas. Y eso lleva en el siglo XVII a generar la primera burbuja económica. ¿Es tan así? La burbuja económica primera en el mundo fue por los tulipanes. Porque explicando, en esta época, en el siglo XVI, por un bulbo tú puedes comprar una casa como esta en Los Canales. Y claro, este fue un mercado totalmente inflado, y en un momento la gente empezaron a utilizar los bulbos de tulipanes en una forma de dinero para comprar cosas. Y de allá empezaron sobre el valor del producto real. Y de nuevo, en los 100, 200 años después, las compañías que trabajan en hibridación de los bulbos empezaron a ser fuertes y grandes. Porque estas empresas de los bulbos son las más antiguas en el gremio de flores. Son empresas que algunas tienen 200, 250 años. Mejor dicho, estas son empresas familiares a donde 6, 7 generaciones manejaron este negocio. Y sigue de ser un buen negocio. Los Países Bajos son los mayores productores y exportadores de flores mundiales. Los tulipanes ya les son propios. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Países Bajos regalaron papas de tulipanes a Canadá por agradecimiento de acoger a la familia real. Cada mayo, el Tulip Festival recuerda a Holanda. No solo las flores nos hablan de esta tierra, los molinos de viento son una distinción del paisaje y del modo de trabajo. Los zapatos de madera tradicionales llamados suecos son otra carta de presentación. En Saint-Séchans se han recopilado viejas estructuras y oficios de esta tierra. Ver cómo se fabrican los zapatos de madera es simplemente un espectáculo. En este museo al aire libre, montado para los turistas, se viaja en el tiempo, se comprende el esfuerzo y la genialidad humana que resulta en un simple y bello producto de gran utilidad. You will make a shoe from that? Yes, I will. Well, the machine makes the shoe. I operate the machine. Yeah, but show me. Show me. Yeah. Well, do you want to? Yeah. We start with the outside. That is on this machine here. Okay. And this is a single copying lathe. There's already a shoe inside. Yes. The machine traces this model. Yeah. And the knives on this side cut out the same shape. Okay. Almost same shape. It's a mirror image I'm actually going to make. Yeah. Del trabajo artesanal puro a la semi-industrialización que aún mantiene el oficio, que se pasa de generación a generación y que hasta hoy fabrica estas piezas únicas que luego se adornan con arte. And the last two pieces, heel and toe, are cut off with this knife. And this is the rough shape of the shoe. Wow. The wood is still wet. Yes. Oh. So we need to dry this shoe now first, very carefully. It's air dried for 3 to 4 weeks. No sun, no heat, that will crack the shoe. When the shoe is dry, it's polished. And this is the final result. This is a shoe
or a child of 4 years old. Feel the difference. Yeah. And before they did that by hand? Yeah. And how long does it take, or was taking in the past? Well, to make the pear itself takes up to 3 hours, 2 to 3 hours. Yeah. And then you have to dry it. And then after a month, you can finish it. Yeah, so the difference when the machine appeared in an amount of the possibility of producing shoes, it multiplies by... Yeah, only the drying stays the same. Yes, But you can make a lot more shoes in those 3 hours. It exactly. takes 5 minutes now. Exactly. Yeah. Amazing. Amazing. Cuando pensamos en Holanda, pensamos en esto, molinos. Pero ciertamente esto es una muestra del ingenio humano. Usar la fuerza del viento, aquí abundante, para hacer tantas cosas. No solamente harina, sino también cortar madera, hacer aceite y fabricar tantas cosas más. Pero lo más importante, para poder drenar la tierra y ganarle espacio al mar. En estas tierras bajas no hay mucho terreno, pero la fuerza del viento, combinado con el ingenio humano y sus necesidades, hizo maravillas. Un aserradero de viento muestra la creatividad y la solución de problemas. In the old days, a mill like this took the construction time of about 6 months. When we built the mill in the 20th century, the 21st century, it took a year and a half. So we worked much slower than in the old days. And you can imagine why that is. Because in the old days, labor was cheap. Yes. The materials were expensive. Yes. And now it's the reverse. It's the other way around. The people are expensive and the materials, well, they're not that expensive anymore. La era industrial dejó atrás este mundo. De los 600 molinos en el área, algunos pocos fueron salvados para hacer este pueblo de Jean-Cézanne, que hoy es una gran atracción y ejemplo mundial. Hace 300 años los Países Bajos tenían una ventaja comparativa en producción por sus molinos. Había espionaje y robo de tecnologías ya entonces. La técnica holandesa era más eficiente y la fuga de conocimiento permitió que Alemania, España, Francia e Inglaterra y otros les copiaran finalmente. Incluso se prohibió desmontar molinos para impedir los robos, pero la copia, los fake, siempre han existido. Las buenas ideas son emuladas. Desde aquí, en los Países Bajos, se perfeccionó la técnica para todos. En el siglo XVII, los Países Bajos deciden terminar con las barreras económicas y abrirse al comercio de un modo inusual para su tiempo. Crean compañías comerciales y las dividen en partes, acciones, partígens, con lo que logran crecer a escalas inimaginables. El monopolio del comercio en Asia con la Compañía de las Indias Orientales holandesa permitió acceso a productos nunca vistos. El té, la porcelana, se reinventaron en este lugar. Esto que vemos aquí no es una casa pequeña, es literalmente un salón de té. No solamente los ingleses tomaron esa costumbre, los holandeses con el comercio también lo sofisticaron e incluso crearon casitas especiales para ello. Las invenciones financieras y las ideas de libre mercado se combinarán de modo magistral y experimental en los Países Bajos. El resultado, riqueza, como nunca antes se había conocido. La combinación de capital y trabajo en libertad multiplicará los panes. En el siglo XVII, Ámsterdam se convirtió en el centro comercial del mundo. En ese momento eran puritanos. Sí, claro. Y sintieron, no sé si culpa, pero sí los que se convirtieron en millonarios, en ese momento sintieron como cierta vergüenza de la riqueza, pero porque eran puritanos. Claro, bueno, porque la visión puritana, o más bien el calvinismo, lo que hace es dejar de lado la libertad y por lo tanto considerar que estamos predestinados. Nada es responsabilidad tuya. Y por lo tanto, si tú recibes algo, es solo de Dios. Y por lo mismo, ellos no consideran que las obras suman.
Y eso hace también, entre otras cosas, que al final consideren que todo es pecado, porque además consideran que el hombre es impuro, que el hombre solo peca, que el hombre ofende a Dios. Y entonces de pronto se van a combinar, por una parte, esas visiones con el éxito económico que va a venir de la invención de los bancos centrales, de las compañías por acciones, del comercio expansivo, y la riqueza va a crecer aquí como nunca existió en la historia. La historia, lo que prima, Bárbara, es la pobreza, Sí. endémica y absoluta. No, eso lo tengo absolutamente Que es, claro. que es una prueba que el trabajo no genera riqueza. No solo el trabajo genera riqueza. Bueno, pero hoy día, estando aquí siglo XXI, existe Sí. un revisionismo histórico que lleva a que no se puede hablar del Golden Age, que siempre fue así. Siempre se le denominó a ese periodo de esa manera. Pero hoy día ese revisionismo histórico no tiene que ver con esa visión puritana de verle maldad a la riqueza, sino que tiene que ver con un asunto sumamente ideológico, muy propio de los tiempos que estamos viviendo. En nuestro siguiente capítulo seguiremos recorriendo la historia de los Países Bajos desde sus compañías comerciales. Veremos cómo la combinación de invenciones marítimas y financieras cambiará el mundo desde el comercio. Visitaremos el Museo Marítimo para comprender cómo las innovaciones permitirán a estos hombres en el mar llegar más lejos. Nos adentraremos en las tradiciones de Volendam, volviéndonos verdaderas locales dignas de una postal. En el pueblo de Edam nos encontraremos con productos de exportación que llevan su nombre. Desde ahí continuaremos con los genios del arte de esta tierra que se volvieron inmortales. Acompáñenos en un próximo capítulo de Viaje en el Tiempo.